Vamos con nuevos datos sobre el caso por la muerte de Isaac Andic. Tenemos que hoy se ha dicho que se cuela Apple, se cuela a una de las empresas más importantes de telefonía y aquí la tenemos. Apple, la jueza lo ha pedido que den todos los datos del teléfono de Jonathan Andic, si pudieran llegar a ser claves para la investigación. Veremos si Apple puede llegar a resolver este caso, uno de los casos más mediáticos de un presunto homicidio, ¿no? de los últimos meses. Es cierto que esto había pasado hace casi 2 años, pero al principio se había dado como un fatal accidente, así. Esa había sido la tesis que se quedó durante muchísimo tiempo hasta que un momento dado empezó a alargarse la sospecha. Los Mossos de Escuadra desde el inicio empezaron a ver contradicciones y cosas extrañas en lo que sería esa muerte y preguntaron al hijo y vieron contradicciones en él y luego vieron mensajes y así fueron sucediéndose un montón de cosas para que una jueza haga un auto en el cual enumere un cúmulo de indicios que podrían elevar la presunción de inocencia del hijo de Isaac Andic. Bueno, según informan varios medios de comunicación, la jueza ha pedido a esta empresa tecnológica absolutamente toda la información posible del teléfono relacionado con el día de la muerte de Isaac Andic, además del robo en Quito, en Ecuador, a finales de marzo de 2025, que como bien os decía, hubo un momento dado en el cual los medios de comunicación empezaron a expresar que había serias dudas de si realmente pudo ser un accidente. Lo que cree la jueza es que inmediatamente Jonathan Andic emprende ese viaje, ese camino para hacer desaparecer pruebas presuntamente de lo que pudo haber sido ese supuesto empujón que sucedió en esa montaña de Montserrat. Lo que pasa es que no hay rastro de ese teléfono, ese iPhone 14, un volcado de datos que desde Mango dicen que se realiza a un iPhone 16 que los incluía a todos menos los mensajes de WhatsApp. ¿Por qué? O sea, realmente sabemos que Apple es una empresa muy hermética, muy privada, nunca se muestra colaborativa con autoridades de ningún país y ni siquiera, vamos a ser claros, en un caso en el que están juzgando mediáticamente al hijo del dueño de Mango, ni una empresa tan importante como lo es Mango. Bajo mi punto de vista, creo que aquí no van a entrar. O sea, creo que no va a entrar Apple. Siendo totalmente sincero, vemos que en otros países no han puesto facilidades para acceder a datos de otros dispositivos y la verdad que se ha plantado ante organismos como el FBI, incluso se ha negado a facilitar informaciones. La compañía considera que ese es su método de marketing y que tienen una privacidad excelsa y que los usuarios están por encima de cualquier petición, de cualquier caso, de cualquier precedente, aunque sea de lo más delicado posible. Y claro, aquí debatimos un poco entre privacidad y seguridad. Bueno, en numerosas ocasiones se ha preguntado un poco sobre esto. El tema legal que plantea Apple, el tema de las directrices. Es bastante complejo, ¿no? Realmente todo esto, porque la empresa señala algunos escenarios en los cuales podrían ocurrir excepciones en situaciones de emergencia. Esta es una de ellas porque las que consideran es seguridad de las personas, seguridad de un estado, seguridad de infraestructuras. Pero claro, aquí lo que tenemos es una investigación por un presunto homicidio de una persona que utilizaba su tecnología, ¿no? Como lo era Jonathan Andic y también su padre Isaac Andic. Eran dos personas muy importantes. Isaac Andic, dueño de una de las multinacionales más grandes de toda España, y obviamente todo esto estamos viendo que Apple se cuela en el caso. La jueza pide este tipo de datos, pero mi pregunta es si realmente los va a facilitar. La verdad es que parece que no. En otros casos no lo ha hecho y en este yo personalmente pienso que no va a ser el caso.
Se cumple ya un mes de la detención de Jonathan Dick entre contraindicios, entre informes y contrainformes, y la juez acuerda tomar declaración a varias personas. Lo veremos dentro de unas horas, que estaremos comentando por aquí las mismas, pero es cierto que la serie que veremos contando desde hace bastantes días está aún en suspense, ¿no? Como... Por un lado tenemos fotos en Grecia, por otro lado tenemos conversaciones de WhatsApp, por otro lado tenemos mensajes amenazantes que la defensa dice que simplemente eran terapia. Bueno, obviamente la defensa dice que hay una condena social previa, y en este punto seguimos sumando un montón de capítulos en donde la fiscalía mantiene que hay riesgo de fuga. El tema de los 39 segundos de Isaac and Dick, en donde los Mossos de Escuadra concluyen, a partir del análisis del teléfono móvil de Isaac, que padre e hijo iniciaron un recorrido por el camino de las Faixades a las 12:17, donde el fundador de Mango cae a las 12:28. Evidentemente Apple puede que no dé esos datos, pero hay otra serie de formas de poder tener una serie de datos que concluyan en ciertas conclusiones, como lo es esto, la hora a la cual pudo haber caído Isaac and Dick. Para la policía catalana, el tema de 11 minutos que hay en donde ambos pudieron recorrer aquel sendero que empieza en las escaleras hasta el punto donde luego está el precipicio y la caída. Para muchos es cierto que justo que caiga en ese punto les llama muchísimo la atención, porque podría haber caído en cualquier sitio. O sea, es una casualidad tan grande que justo en el sitio en el cual no hay hierbajes, no hay absolutamente nada que pueda frenarte. De hecho, lo que dice el auto es que cayó como un tobogán. O sea, a mí me parece demasiado casual que justo en un lugar que podría ser presuntamente tan bien elegido, un toquecito nada más, supuestamente, esto es lo que seguramente piensen los investigadores, ¿no? A un padre que estaba confiado, etcétera, que iba a hablar con su hijo, que bueno, podría haber otra nueva discusión, pero que iba a pensar él, que alguien podría haber premeditado un hecho, ¿no? Como así lo piensa la jueza. Entonces ese lugar tan casual, un empujoncito, y al final pues es justo lo que supuestamente sucedió según los Mossos de Escuadra. Es muy trágico el caso, evidentemente, más allá de todas las réplicas que se estén comentando, y esa secuencia de 39 segundos sin movimiento que mencionaba los investigadores, esos dos pasos que la investigación obvia en sus cálculos, y luego esa caída, una secuencia compatible con el presunto accidente de Isaac and Dick por el lado de la defensa, ¿no? Una vez más estamos ante nuevos datos, se suprimen los dos pasos según la defensa, que dicen que lo altera todo y que sería una muestra de sesgo y tendenciosidad, dos pasos que daban espacio y secuencia a un tropiezo. Bueno, la defensa recuerda que en los informes de los agentes del día de la caída hicieron constar que no se podían determinar las causas que generaban la caída ni la participación de otras personas en el desarrollo de los hechos causantes de la muerte. A ver, aquí lo que venimos diciendo desde el inicio es que la defensa se va a ayudar mucho, entre comillas, de lo que fue el primer auto, en el cual una jueza determinó que había sido una caída accidental. Entonces, si una jueza ya lo determinó antes y se cerró el caso, luego se volvió a reabrir. Pero, ¿cuáles fueron las cosas que hicieron reabrir este tema, ¿no? ¿Qué es lo que se hizo constar sobre lo que ya había? Bueno, veremos también lo que dice el entorno de Isaac and Dick, el entorno de la familia, porque hay unos puntos aquí muy importantes. Realmente él estaba parado, él estaba mirando el móvil. De momento, lo que han dicho los investigadores es que él tenía el móvil guardado en el bolsillo, todo mientras caía al vacío. Son unas contradicciones en lo declarado por el hijo para los investigadores muy evidentes, y el caso de volver al mismo lugar hasta 3 veces en la misma semana da mucho que pensar a los investigadores, así como el propio punto tan casual en el cual no había nada y era una caída libre, una caída al vacío, más de 100 metros. No sé vosotros qué pensáis de todos estos datos que estamos mencionando en el día de hoy, pero vamos a ver hoy en un programa que está Alfonso Egea,
que estuvo en esta ocasión, sí, en su programa. No habló mucho en los últimos tiempos de este caso, o sea, así que vamos a ver estos nuevos indicios que comenta algunos periodistas en este programa. Ojo. A los sucesos a Jonathan Andick, que como saben es el hijo de Isaac Andick, el dueño y el fundador de Mango, que falleció el 14 de diciembre de 2024 cayendo por un precipicio mientras hacía una ruta de senderismo con su hijo. Su hijo sostiene que eso fue un accidente y sin embargo hay quien sospecha, entre otros los Mossos de Escuadra, que no fue un accidente, sino que el hijo empujó al padre y que por eso el padre perdió la vida. Bueno, se han producido bastantes novedades durante los últimos días y por eso queremos ahora reagruparlas, que ustedes tengan muy claro qué es lo que se está investigando, cómo está el estatus cuestiones de esa investigación y luego, naturalmente, comentarlas con Alfonso Gea. Pero primero la información. Lorena López Lugo, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Luis? Buenas tardes. Pues sí, es que es un goteo constante de noticias las que hemos ido conociendo a propósito de esta investigación criminal que entra en una fase clave, una fase muy importante. A principios de la semana pasada se hacía pública la llamada que Jonathan Andick hizo a emergencias apenas unos minutos después de que su padre, Isaac Andick, se precipitara por un desnivel de unos 100 metros en la zona de Montserrat, la mañana del 14 de diciembre de 2024. Primero sabemos que llamó a su madrastra, la pareja de su padre, y luego a emergencias. Este material se ha convertido en una pieza angular para la estrategia de la defensa, encabezada por el penalista Cristóbal Martel, que busca desmentir la tesis policial de posibles contradicciones en el relato del investigado y demostrar que esta desesperación que escuchamos era una desesperación natural y no producto de una puesta en escena. ¿Habría indicado de qué altura ha podido caer? No lo sé, no lo veo. Vale, no se preocupe. ¿Le contestas? ¿Sabes si está consciente? No contesta. Fiscalía insiste, no obstante, que hay riesgo de fuga. Se ha opuesto a que le levante las medidas cautelares que se le impusieron a Jonathan Andick, que recordemos está en libertad bajo fianza de 1 millón de euros. Bueno, la gran duda, lo comentamos al principio, la que se trata de esclarecer durante este procedimiento es si fue un accidente o si fue un homicidio. ¿Y qué elemento probatorio es el que está manejando la jueza para tratar de llegar a una respuesta convincente a esa pregunta? Los informes de los Mossos de Escuadra, que además cuentan, creo, Lorena, cosas bastante interesantes. Son muy detallados, la verdad. Los agentes han estudiado a fondo el teléfono del fallecido, que fue encontrado en su bolsillo, por lo que descartan ya de principio que la caída se debiera a una distracción por ir usando el móvil o haciendo fotos, como se llegó a especular. Según este análisis, padre e hijo comenzaron la caminata a las 12:17 de la mañana. A las 12:28, apenas 11 minutos después, se produce la caída cuando el dueño de Mango estaba parado, porque la posición de su terminal así lo indica. Bueno, obviamente ahí hay esos posicionamientos en torno al teléfono móvil. Ayer y siempre hay personas que siguen comentando en nuestros vídeos y en otros canales que al final estos son solo sospechas, que buscamos solo tonterías para seguir teniendo programas y que no hay nada más. Realmente hay algunas personas que han contestado a esto como diciendo que la víctima tiene derecho, o sea, que se esclarezca qué es lo que realmente ocurrió. Si en realidad ha habido un empujón, sea del hijo o sea otra persona, o algo que el hijo no está contando porque estuviese amenazado, si es que fuese el caso, no estoy diciendo que sea eso, pero imaginaos o poneos en ese supuesto. O sea, realmente no iríamos a investigar una muerte que de primeras podría no ser extraña, pero que cuando ves un cúmulo de indicios en torno a un caso que podría ser un presunto homicidio premeditado, pues evidentemente, aunque sea solo un empujón. O sea, no ha habido un cuchillo, no ha habido una pistola, ¿y qué? O sea, igualmente le ha causado la muerte a una persona. O le han causado presuntamente, según lo que se está investigando. O sea, no es que seamos los youtubers ni 4 personas en un foro comentando esto. O sea, hay un auto judicial, una jueza, unos investigadores que han estado en el lugar, que han visto una serie de cosas que les ha extrañado
y al final es lo que han supuesto. Luego se verá si se puede probar, si se puede condenar a alguien por la muerte de Isaac Andic o no, pero creo que todos tenemos derecho a opinar de un caso que está en los medios de comunicación y que está actualmente en la justicia, ¿no? La defensa del hijo argumenta que fueron exactamente 39 segundos sin movimiento armónico registrado y, atención, 2 pasos. Según la defensa, estos 2 pasos fueron obviados intencionadamente por los investigadores. Y para ellos estos 2 pasos son muy importantes porque podrían explicar una secuencia compatible con una caída accidental, un tropiezo. La verdad es que a mí me sorprende que un teléfono móvil pueda registrar con esa precisión incluso que has dado 2 pasos. Pero bueno, eso lo hablaremos luego con Alfonso Egea. Lo cierto es que la titular del juzgado número 5 de Martorell, que es la que está instruyendo la causa, está muy activa. No solo le ha pedido a los Mossos todo tipo de informes, sino que ha ordenado nuevas diligencias y, según me contaba Lorena en la redacción, todas ellas muy importantes. Para empezar, ha pedido una reconstrucción pericial de la caída mortal de Isaac Andic. No estaríamos ante una reconstrucción de los hechos como tal, como las que conocemos habitualmente, sino algo mucho más técnico. Correrá a cargo de la Policía Científica de los Mossos porque la magistrada quiere que se haga conjuntamente con los forenses que hicieron la autopsia del fallecido y con los peritos de inspección ocular. Les ha pedido que se estudie la tipología de las lesiones de la víctima con la posible dinámica de los acontecimientos y con los vestigios hallados en la zona. Se encontró un reloj, la chaqueta de Andic, una extraña marca al borde del camino y también restos de sangre. Pero eso no es todo. La jueza Raquel Nieto también ha reclamado al servicio médico de Isaac Andic informes para conocer su historial de salud en general y su estado físico, ya que, como recordaremos, la defensa aportó un vídeo 10 meses antes de la muerte en el que se ve al empresario tropezar y caer de manera accidental y aseguraron que es que padecía artrosis en las rodillas. Por otra parte, también la jueza requiere al responsable de ciberseguridad de Mango un registro con todos los terminales telefónicos de la compañía que se le dieron a Jonathan Andic entre 2020 y 2025. Y por si fuera poco, ha pedido una comisión rogatoria a Apple para que le dé toda la información de ese móvil del hijo, a ver qué puede haber ahí. No solo está rastreando, digamos, pruebas materiales, también está buscando testificales, es decir, testimonios. Bueno, ahora vamos a ver lo de las testificales. Quería colocaros por aquí para dar un poco de contexto el tema de la fotografía que se realiza tras la caída, que luego la defensa la usa como que no estaban allí todos los preparativos que se deberían. Esta es la foto, dice aquí, que se realiza tras la caída. En el círculo se aprecia todavía el anorak verde de la víctima junto a sus gafas y también un reloj. Este reloj también podría ser clave. Esto es algo que yo me pregunto. Vamos a ver ahora qué reloj era o qué reloj podría llevar, porque a partir de un reloj, si es digital, que si no me equivoco, creo que sí podría ser digital el que llevaba justo a este momento, podríamos pensar que también sería de Apple si él llevaba el iPhone, ¿no? Podría ser el reloj que va relacionado. Entonces no sé si eso se podría investigar y podría dar incluso más datos que el propio teléfono en torno a la caída. Vamos a verlo, a ver si es justo esta imagen que colocaban por aquí en el medio de La Vanguardia. Aquí la tenemos, esa imagen exclusiva con el tema del anorak y esa huella, o sea, la huella que supuestamente creen los investigadores que el propio hijo habría hecho presuntamente para hacer creer que su padre se habría resbalado en esos casi 5 minutos en los cuales él no llama a absolutamente nadie. Dicen que está corriendo, que habla con unos montañistas y tal, y luego ya llama a la esposa o a la mujer de Isaac Andic. Fijaos, la caída es tremenda. Dice que se realizaron hasta 10 simulacros aquí en esta zona. Sí, el tema del refregado, que no se hizo de forma fortuita, o sea, realmente los investigadores creen que eso es de manera... es para hacer creer que fue un accidente, pero no lo fue, según ellos. Y aquí vemos un poco todo este camino, ¿no? El tema de los escaladores, que uno de ellos va a declarar el martes. Su testimonio no está en el atestado, va a aparecer este martes, veremos cómo sale. Viendo también una entrevista que le hicieron a uno de los Mossos de Escuadra, que está en varios periódicos,
Él decía, hemos hecho cosas que no habíamos hecho nunca. O sea, buscando el tema del reloj y a ver si había algún tipo de información un poco sobre esto, me he dado cuenta de esta entrevista que no había leído nunca. Básicamente estaban hablando del trabajo tecnológico que había detrás del caso Andic. Todo esto para retomar un poco el tema de la acusación y si estos son meras sospechas que se está inventando y bueno, todo ese rollo que mucha gente nos va comentando día tras día, ¿no? Pero básicamente lo que decía esta persona, que las piezas clave eran los móviles de los protagonistas, incluso el análisis del módulo telemático del coche de más de 200.000 euros de Jonathan, ese Mercedes AMG que decían que era uno de los elementos de conectividad que podría haber. Lo que decía este mozo es que del volcado del móvil del señor Andic se apreciaba que solo usó el móvil al inicio del camino, que hizo unas fotos y un vídeo, siendo además, según la autopsia realizada al finado, que se le encuentra el teléfono en el bolsillo delante del pantalón, no habiendo por tanto hecho uso de su móvil en el lugar de los hechos. Luego el tema del 4x4, que decía que se podía constatar que fue al lugar de los hechos los días 7 de diciembre, 8 de diciembre y el día 10 de diciembre. Todo esto fue por el coche, también creo que por el tema del teléfono consiguieron constatar todo esto, pero se aseguraba que había sido a través del email de ese vehículo. Y luego, bueno, el tema de los sistemas estos de vigilancia que tiene Colbató, ¿no? El tráfico y tal, para poder colocarte allí. Y luego, bueno, una serie de evidencias. La verdad que el tema del GPS del coche creo que es algo bastante importante. Lo que decía este mozo es que ellos habían detallado lo que habían descubierto y que ahora era la justicia la que debería determinar si era inocente o no. Que ellos estaban segurísimos de lo descubierto y desde su investigación de investigación criminal. Me parece brutal esta entrevista, muy clara además, diciendo que todo lo que ellos sacaron es verdadero, es cierto, una investigación muy grande, muy elevada, en donde se van descubriendo poco a poco ciertos detalles que ni siquiera el propio Jonathan Andic habría dado a los investigadores. De personas, algunas de ellas del entorno familiar del detenido, para que presten declaración. Además, como se lo está tomando muy en serio, declaración en los próximos días, ¿no? Sí, la fecha la hemos conocido hace apenas unas horas. Las testificales serán el martes 30 y el viernes 3, es decir, martes y viernes de la próxima semana. Quienes van a testificar son personas, Luis, que ya han declarado ante la policía y que ahora la jueza quiere que lo hagan ante ella, en sede judicial. Entre estas personas están Sara y Judith, las dos hermanas de Jonathan, que siempre han dicho que confían plenamente en su inocencia. También está Estefanía Nut, que es la viuda de Isaac, quien tuvo algunos problemas con los hijos por el reparto de la herencia. Además van a comparecer la secretaria del investigado, el actual consejero delegado de Mango, Tony Ruiz, y uno de los excursionistas que auxilió al primogénito tras la caída del padre. A petición de Fiscalía, la magistrada también ha llamado a declarar a 2 agentes de la unidad de montaña de los Mossos d'Esquadra. Pero entre todos esos testigos, la que más ha centrado la atención últimamente es la psicóloga Julia Luderwald, una psicoterapeuta germano-ecuatoriana que desde hacía décadas trataba a casi todos los miembros de la familia Andic y que fue quien supuestamente medió entre padre e hijo para tratar de reconducir la relación. Se dijo incluso que fue ella quien recomendó al magnate adelantar en vida parte de la herencia del hijo para intentar estrechar lazos y solucionar esos problemas que tenían. La jueza quiere saber si hay terceras personas que de alguna manera hubiesen podido influir en los acontecimientos y si esta mediación influyó en algo. Cuando dices terceras personas es porque da a entender la jueza que pudiera haber algún tipo de relación más allá de la profesional entre la psicóloga y el hijo. Bueno, habla de terceras personas y no sabemos hasta qué punto se refiere en lo que hayan podido influir. Don Alfonso Egea, bienvenido, buenas tardes. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Muy buenas tardes. Para que no se nos vaya el hilo, esta pregunta que le he hecho a Lorena, ¿tú la contestarías de la misma manera que ella o no? La jueza detecta que hay una tercera persona que puede haber influido en los hechos. No entra a mojarse qué ha hecho, qué ha dejado de hacer, qué tipo de relación personal pudiera tener o profesional con el investigado o con la víctima. Pero es cierto que desde el primer momento hay una serie de pasajes
intervenidos a Jonathan Andic, al hijo del fundador de Mango, que son una especie de reflexiones personales bastante tenebrosas, hablando de la vida, de la muerte, del odio y de la relación paterno-filial, una especie de diario bastante feo en el que, a la luz de la muerte de su padre, frases como "tengo que encontrar una solución definitiva" cobran un sentido especial. La jueza entiende, o sabe, o averigua que esas frases forman parte de la terapia a la que se está sometiendo Jonathan Andic, con la terapeuta familiar. Esto son cosas de ricos. La familia tiene una terapeuta para todo el mundo. Quiere averiguar, salvando lo que el secreto profesional permita a esta terapeuta, de qué iban esas conversaciones y por qué acababan plasmadas en un papel y por qué eran tan poco halagüeñas y tan tenebrosas, tan oscuras. Y ahí... A ver, cuando habla de participación de terceras personas y si realmente esta señora, esta psicoterapeuta, podría estar implicada indirectamente o directamente en los hechos que acontecen luego en Barcelona en esa mañana del 14 de diciembre de 2024, es básicamente si en realidad esta terapeuta hizo uso de su poder, por así decirlo, como psicoterapeuta para hacer algún tipo de clic en Jonathan Andic para esos temores y quizás en algunas situaciones incluso amenazar, verbalizar ciertas cosas en contra de su padre. Unas desavenencias que iban muchísimo más allá que una discusión casual entre familia, ¿no? Que podrían ir incluso más allá y que hablaban de muerte, de solución final, etcétera, ¿no? Entonces, lo que creen es que esta terapeuta en realidad obró de una manera intencionada o no, supuestamente, para que luego sucediese la muerte de Isaac Andic en ese sendero. Esto es todo lo que realmente podemos llegar a presuponer de lo que creen los investigadores, y luego ahí se verá si realmente esto es cierto, si están fallando claramente, o si en realidad sí que podría tener algo de sentido. Es cuando ella introduce la idea de hay una tercera persona, pero no es una tercera persona paseando con la víctima y con el hijo, no es una tercera persona empujando a nadie, es una tercera persona que puede tener influencia en los hechos que se están investigando. Lo que pasa es que no es este el asunto que quería tratar contigo con carácter prioritario, pero para no cambiar la conversación, tú dices todo lo que permite el secreto profesional, pero es que el secreto profesional no admite muchos resquicios. Es decir, lo que tú le cuentas a una psicoterapeuta de tal, pues forma parte del secreto profesional. O sea, ¿cómo discriminas? Es como si te confiesas el secreto de confesión. O sea, el cura dice, usted, nada de lo que me ha dicho se lo puedo contar. O sea, no puede discriminar una cosa de otra. Bueno, lo que ocurre es que los interrogatorios los carga el diablo y la habilidad de su señoría es donde ahí tiene que ganarse el sueldo. A lo mejor no te importa tanto lo que le contó Jonathan Andic a su terapeuta, sino, por ejemplo, cuándo fue la última reunión que tuvieron antes de la muerte de Isaac Andic, y si hubo alguna reunión posterior a la muerte de Isaac Andic. Entiendo que su señoría es muy consciente de las limitaciones con las que se va a encontrar, pero en esas limitaciones puede estar también la ventaja de este interrogatorio, Luis. Es verdad que sobre esta psicoterapeuta hay un cierto halo de misterio porque, bueno, pues vive en Alemania, viaja a España para tratar a la familia, no sabemos muy bien qué colegiación tiene, o sea, hay un cierto halo de misterio en su labor. Y luego hay una frase que yo creo que también llama mucho la atención en los mensajes de Jonathan Andic, que decía: no me extraña que pensaras que era capaz hasta de matarte. Una frase a su padre, que luego la defensa intenta enmarcar dentro de esta misma... pues eso, terapia psicológica, ¿no? Claro, lo que pasa es que hay que plantearse esa terapia, por ejemplo, volviendo a la pregunta que hacía Luis, ¿esa terapia es convencional, es habitual, es una suerte de consejo sobre plasma tus frustraciones en un papel? ¿Hasta qué punto está ella detrás de lo que aparece en esos escritos? A lo mejor ella puede responder a eso sin violentar su secreto profesional. Oiga, ¿está usted detrás de esta especie de rutina caligráfica en la que el investigado vierte sus frustraciones en un papel? Pues sí, señoría, soy yo el que le recomienda como terapia
hacer ese tipo de cosas. La defensa, Lorena, es totalmente consciente de que ese tipo de escritos, que un señor investigado por homicidio escriba de su puño y letra, no me extraña que pensaras que pudiera matarte, es un obstáculo insalvable en cualquier juicio y más con un jurado. Hombre, a ver, evidentemente esas frases son clave. En cualquier otro caso, esas frases serían prácticamente lapidarias. Serían lapidarias en cualquier otro caso, otro suceso criminal. Pero claro, estamos hablando de este tema en donde hay una terapeuta, donde dicen que llevaba un psicoanálisis freudiano y bueno, pareciese casi como nosotros sacamos lo de matar al padre, que bueno, empezamos por aquí a explicar qué es lo que era realmente eso y tal, buscamos un poco las claves acerca de eso sin meternos del todo en el meollo, eso tienen que hacer los profesionales evidentemente, pero aquí tendrán que investigar la terapeuta, los métodos que ella hace y quizás otras personas de alto nivel que también trabajaban con ella. Veremos en ese punto. Al final, el tema del secreto profesional u obstrucción a la justicia, cuando existe una muerte, para mí no debería existir ningún tipo de secreto profesional. Bajo mi punto de vista, eso se llama encubrimiento. O sea, realmente no es función de absolutamente nadie, sea psicólogo, psicoterapeuta o lo que sea, inducir, en este caso al padre, a que le dé dinero a su propio hijo, según lo que dice el auto judicial. Pero ¿qué locura es eso? Eso no es secreto profesional, eso es mala praxis, claramente. Entonces, creo que debería ser obligada a declarar si realmente esto está aprobado, si realmente hay un mensaje en el que ella induce a su padre, o sea, al padre de Jonathan Dick, a Isaac Dick, a la víctima, a darle la herencia en vida, pues me imagino que todo esto tiene que ser importantísimo, ¿no? Presentar el tema de las intervenciones a ambos pacientes y absolutamente todo esto debería estar claro, ¿no? Y no decir, bueno, secreto y ya está, ¿no? Al final tenemos un caso con un paradigma que se presenta de una manera en la cual ni siquiera nos imaginábamos al adentrarnos en este caso, ¿no? Al principio habíamos mencionado en donde la justicia había cerrado el caso, pero es cierto que luego descubrió, gracias a ciertas informaciones del teléfono móvil, y ahora estamos mencionando el reloj. ¿El reloj realmente podría ser clave el reloj? Esto es otra pregunta que yo me hago, ¿no? Acerca de lo que es el caso Mango. Estamos en Coibató. Se cayó. ¿Se ha caído, se ha tropezado o está perdiendo conocimiento? Creo que se ha caído por un barranco. Por favor, envíen a alguien, envíen una ambulancia, envíen a alguien, por favor. ¿Está muy lejos de las cuevas? No, estamos justo al principio. Pasado las cuevas hay un camino que bordean Montserrat. Entendido. Por favor, envíen a alguien que no se Sí, estamos pasando toda la información en un momento. En los audios, como vemos, escucha a Jonathan Andic muy afectado. Entre sollozos intenta coordinar el rescate de su progenitor y pide ayuda. Ya, pero es que no me ve. No me responde. Vale. Se cayó por el barranco. De Isaac Dick, el fundador de Mango. El diario El País ha publicado hace unos minutos que la jueza instructora está investigando si hay terceras personas implicadas en los hechos, sino que la instructora del caso pide indagar el papel de una mujer, una terapeuta familiar, en las relaciones entre el fundador de Mango, Isaac Dick, y su hijo Jonathan, porque, según ese auto, pudo haber incitado al fundador de Mango a cambiar la herencia para que su hijo la recibiera en vida y así seguir manteniendo buena relación. La jueza la cita en su escrito, en su auto de prisión. Cuando se refiere a esa presunta obsesión de Jonathan Dick por el dinero, fíjate qué obsesionado está con el dinero, que incluso consiguió, por la mediación de esta terapeuta, que
Isaac Andic cediera en vida parte de su herencia a Jonathan si quería mantener su relación personal de padre e hijo. Era una terapeuta de la familia Andic desde hacía mucho tiempo, o sea, no solamente, de prácticamente todos los miembros de la familia Andic, pero claro, de ahí, ¿qué relación tiene con presuntamente una presunta participación de una tercera persona en el homicidio lo veremos, de Isaac Andic? Las historias de poder, dinero y traición se dan en todas las sociedades. Hay algunas que terminan con tintes de tragedia. Esta es una de ellas, la historia de la familia Andic. Isaac Andic fundó a mediados de los 80 una marca de ropa que conquistaría primero Barcelona, luego Europa y después el mercado global, Mango. Andic encontró el camino entre la fast fashion y el prêt-à-porter, con más de 11.000 empleados a nivel global en competencia directa con Inditex de Amancio Ortega. El crecimiento de Mango llegó a niveles donde las ganancias del grupo llegaron a los 2.000 millones de euros anuales. Pero tanta felicidad no sería eterna. En 2024, Isaac Andic murió al caer 150 metros en un acantilado dentro de una expedición en los Montes Montserrat en España. El presidente español Pedro Sánchez movilizó equipos de emergencia para intentar salvar al dueño de Mango. En el accidente, Isaac Andic iba acompañado de su hijo Jonathan y es aquí donde la cosa se complica. A finales de 2025, Jonathan Andic comenzó a ser investigado por la muerte de su padre, luego de caer en contradicciones sobre la forma en que se dio el deceso. Esta mañana la policía catalana detuvo al heredero para que diera mayor información sobre la muerte de Isaac Andic. La familia controladora de Mango niega cualquier acusación y ha pagado la fianza para que el proceso sea llevado en libertad. Todos insisten en que es inocente. La compañía no ha hecho ningún pronunciamiento oficial sobre la detención de quien hoy es su vicepresidente, miembro de una familia cuya fortuna es valuada en más de 3.000 millones de euros. Un caso más de infortunio en las alturas.